Política, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno tenerte acá. Bien. Así que yo contento de poder preguntarte, de poder analizar un poquito la política. ¿No? Vos hicieron un trabajo el año pasado, voy a empezar por ahí. Ustedes hicieron un trabajo sobre el COVID, Sí. ¿no? Que la gente no respetaba Sí, mucho a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Sí. Y ahora está más desprestigiada. Pero en ese momento, ustedes lo hicieron en mayo del año pasado, ese trabajo. Sí, desde que comenzó el tema de la pandemia, que venimos investigando distintas cuestiones vinculadas a COVID, a credibilidad sobre las fuentes de información. Y bueno, efectivamente la Organización Mundial de la Salud creo que ha sufrido algún desgaste de imagen también propio de un proceso que también se fue dando. Que no para. Primero que no para y segundo donde... a ver, viste, los saberes se fueron construyendo sobre la marcha, ¿no? Entonces hubo muchos idas y vueltas con muchas indicaciones. Me parece que eso incrementó las incertezas, los miedos y bueno, y por supuesto eso terminó limando... ¿Y ahora en cuánto juega la gente que es antivacuna con los que no? Mira, ¿Cómo lo ves eso? En Argentina el tema de los antivacunas es un grupo minoritario, te diría, en relación con otras partes del mundo. Digamos, Estados Unidos tiene un problema mucho más grave, Europa tiene un problema mucho más grave en relación con los antivacunas. Por supuesto que esto genera problemas de convivencia como los que acabamos de ver, serios, en el sentido de que la persona que acepta darse la vacuna, la persona, o sea, que son mayoritarios, que somos mayoritarios, bueno, exige por parte del resto de la población o tiene una conciencia sobre el impacto colectivo del accionar individual que no está entre los que tienen una postura antivacuna o una postura por ahí cautelosa ante la vacuna. Y te digo esto cauteloso, ¿por qué? Porque en Argentina ser antivacuna es algo que, te lo voy a plantear así, hay miedo a ser señalado por parte de las personas que dudan en relación con la vacuna a ser señalados como antivacunas. Por ahí tienen razonamientos similares, por ahí exhiben los mismos miedos, pero al mismo tiempo tienen temor a ser señalados por el resto de la sociedad. O sea, el lugar antivacuna es un lugar, te diría, de desprestigio social en Argentina. ¿Y cómo ves el pase sanitario y todo eso en el marco de todo esto que estamos hablando? Pasa algo similar con la vacuna que con el pase sanitario, ¿no? Digamos, los que están vacunados tienen un sentido de lo colectivo, de la pertenencia mucho más afinado y, por supuesto, tienen este sentido de que el que no se vacuna es de alguna manera, o el que no, mi enemigo. Por eso la aceptación clara del pase sanitario, ¿no? Digamos. Otro de los temas de tu empresa, que se me fue ahora el nombre de... 3.0. 3.0. De 3.0 es que trabajaron mucho con jóvenes, ¿no? Sí. Analizaron un poco, porque, a ver, la dinámica del crecimiento y de las generaciones hace que, por ejemplo, un político de 60, 70 años quede viejo o quede, no sé, si no se adapta a las nuevas costumbres de los nuevos... Hay muchos jóvenes viejos también, ¿eh? ¿Perdón? Hay muchos jóvenes viejos. No, está bien, pero digamos, los jóvenes vienen adoptando muchos temas de la vida que los pasan a la política, a la vida diaria. ¿Cómo ustedes estudiaron el tema también y lo analizaron? ¿Cómo lo encontrás en la Argentina con respecto a esas nuevas generaciones con los políticos más grandes que hay en la Argentina? Bueno, a ver, lo primero que tengo para decirte es que todas las instituciones clásicas hoy tienen un problema ante las nuevas sensibilidades, ¿no? Digamos, los sistemas de medios, la política clásica, las formas clásicas de estudiar, digamos, estamos en un momento cultural bisagra. Entonces hay muchas cosas que están cambiando ahí. Por supuesto, hablar de los jóvenes o de la juventud es muy grande, digamos, hoy, o es muy difícil general, caracterizar. ¿No? Yo creo que hay que hablar de juventudes. Es posible encontrar muchos nichos, o diversos nichos o diversas sensibilidades que están en juego ahí. Por supuesto, recién hablaban hace un ratito ustedes de los jóvenes niní. Creo que Campo Longo planteaba, ese es un segmento muy claro, niní en el sentido de que ni estudian ni trabajan. Te agrego sí. el sector liberal, ¿no? Con Milei y la juventud, ¿no? Porque tiene de derecha y tiene de izquierda también. O sea, los jóvenes como que entraron en un terreno que Milei los trajo. Después podemos analizar si está bien o está mal, si la política te va o no te va, pero él los trajo. Absolutamente, interpeló a un segmento de las juventudes, te diría, no solo de los jóvenes, sino de los jóvenes varones, en mayor medida que las mujeres.
Y sí, ciertamente ha encontrado un discurso, ha encontrado una forma de enlace que de alguna manera activa un vínculo que ahí yo te diría es fuertemente emocional, pero no únicamente emocional, porque lo que ha ido pasando a lo largo de este último año y medio en que Milei se fue constituyendo como una figura pública de trascendencia, es que esos mismos jóvenes empezaron a tener yo te diría como un sistema de información bastante sólido, en el sentido de que, digo, no es que tenga una adhesión con la figura solamente, sino que, digo, hay todo, yo te diría, una corte de, bueno, influencers, figuras redes. Redes. Sí, sí. Redes. Es el rey de las ¿no? redes. Digamos. Es el rey de las redes. Y Hace años que es el rey de las redes. Bueno, y en ese imperio... De la política estoy hablando, Sí, de la sí, política. sí, de la política. Lo que pasa es que tiene un discurso que yo creo que trasciende los aspectos estrictamente electorales. Para aquellos que puedan estar políticos. poniendo en duda O sea, esto de Milei, Milei es, según muchas encuestas, no sé si ustedes están haciendo, es la tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Ahora sí. está Juntos por el Cambio, está Sí, al frente sí. de todos y está Milei con 17%. Sí. Estas son encuestas de la semana pasada. sí. ¿Qué encontrás en la oposición? Bueno, internismo, ¿no? Digamos, hoy yo te diría una gran dificultad para presentar un proyecto alternativo y unas energías tremendas puestas en el internismo, ¿no? Digamos. Se dio también, una reunión este fin de semana importante entre Larreta y Macri, por ejemplo, en sí, Villa Langostura. te diría, se dio esa reunión al mismo tiempo que se dio un encuentro de Patricia Bullrich en Punta del Este con una cantidad importante de empresarios. Son dos imágenes, ¿no? Digamos, la imagen de una figura, te diría, empezando a armar y a cobrar vuelo, y al mismo tiempo una figura política que estaba muy bien posicionada, como Larreta, que hizo una buena elección, pero que creo que no la ha podido capitalizar del todo bien, y que de alguna manera ha tenido que ir, o por lo menos una lectura posible, una interpretación posible es, ha tenido que ir a buscar el ala de Macri ¿Y cómo entendés el Neuquén, alejamiento, entre comillas, de Larreta con Vidal cuando él la trajo a la capital, la amparó, la protegió y la sacó a Patricia Bullrich? O sea, ¿cómo ves ahora esa situación? Porque hay una nueva situación. Ya Vidal no es la Vidal de antes, ¿no? Bueno, ya no lo era en la elección. Yo creo que solo que no se llegó a ver a tiempo, ¿no? Digamos, me parece que Vidal fue responsable de alguna manera o le ha hecho pagar a Larreta un costo político, el costo político de su indecisión entre sí la provincia o la capital federal. Creo que esa migración de frontera, ¿no? ese trasvasamiento de la provincia a la capital, fue algo que, bueno, al electorado... Bueno, a la propia Patricia Bullrich le pasó factura, No le diciendo gustó. que no fue una elección, una buena elección. Y Patricia Bullrich me parece que pedía poco, Larreta no se lo dio y empezó a caminar. Lo que pasa es que creo que Empezó a Larreta no se lo caminar. dio, no sé qué opinas, es pregunta, ¿eh? Sí. Que no se lo dio a Patricia Bullrich porque veía en Patricia Bullrich una oponente, ¿no? Importante. Sí. Eso es pregunta, no es afirmación, ¿eh? Mira, no lo sé, o sea, hay que volver a mirar las figuras, digo, cómo fueron evolucionando en imagen y qué de alguna manera, qué expectativas han generado, ¿no? Digamos, Bullrich en la escena de disputa preelectoral no es la misma Bullrich de la escena postelectoral. En la escena postelectoral logró capitalizar, por lo menos en nuestros estudios, logró capitalizar a nivel nacional, muy importante, la idea de los 5 senadores, ¿no? Digamos, como de alguna manera ha sido vista como una de las figuras que se ha cargado la campaña del 2021. Claro. Antes que Carlos Campolongo haga una pregunta, que ahí le vamos a incorporar a la charla, te pregunto sobre el gobierno, sobre Alberto. Recién hablábamos, ¿no? Un poco de Alberto Fernández, Cristina, Fondo Monetario Internacional. Unos parecen que estás más cerca de querer arreglar o de querer firmar y la parte de Cristina no. ¿Qué opinas de eso? Bueno, acá hay algo que ya se viene... Primero, digo, este acuerdo o no acuerdo es algo que nos viene acompañando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, ya a esta altura la idea de la procrastinación empieza a girar, ¿no? Empieza a estar en el aire. Imagino que no debe ser fácil, pero sí es cierto que la
digo, pareciera que ahora el deadline de marzo con los vencimientos impone una idea de, bueno, se cierra. Ya yo creo que desde hace un tiempo lo que está en juego acá, pagar, no pagar, es de alguna manera una especie de sinónimo de otro fenómeno, que es ajuste sí, ajuste no. ¿No? Digamos, en una situación que está atravesando la Argentina donde es muy difícil ajustar. Y es muy difícil ajustar porque la ciudadanía tiene un costo no se político aparte, ¿no? Además del costo político. O sea, ¿cuánto? O sea, ¿hay lugar para el ajuste? Claro. Carlos, te escuchamos. Discúlpame. Bueno, me alegra muchísimo que nos visite, que esté Gracias, conversando Carlos. contigo Sheila Bilker, a la que conozco hace muchos años, ¿no? Creo de la universidad, si no me equivoco. A ver, yo te tiro unos conceptos rápidamente para que elabores una respuesta en base a escuchar lo que vos dijiste. Antipolítica dominante como discurso. Una cosa preocupante. 2, vos marcaste muy bien la diferencia con la cuestión de la emocionalidad. Entonces, la pregunta vendría, después de la antipolítica, si es el aprovechamiento de la exacerbación de las frustraciones sociales. Y por último, para escuchar tu pensamiento, si el internismo de un lado y del otro suplanta la idea. Bueno, voy a arrancar al revés, de atrás para adelante. Ciertamente el internismo no suplanta la idea y creo que esto es parte del atolladero de la Argentina. Creo que esto es el problema de esta extensión o prorrogación en el tiempo de la incertidumbre, ¿no? Digamos, es cierto que la incertidumbre es un fenómeno que se acentuó con la pandemia en Argentina, en todas partes del mundo, pero en Argentina de un modo mucho más acuciante, y creo que la incertidumbre que está atravesando el país también es parte de, o sea, hay un paralelismo entre esa incertidumbre y la vida cotidiana de las personas, ¿no? Digamos, incertidumbre es el sentimiento dominante y por supuesto la falta de una idea creo que es lo que dificulta, de una conceptualización, de un rumbo, de un lugar hacia dónde ir, creo que también es lo que de alguna manera dificulta abrir futuro, ir hacia adelante, entender hacia dónde vamos, tener una dirección. Y esto no tiene solamente que ver con cuál es el rumbo del plan económico, sino una idea de país, ¿no? Digamos que creo que es algo que se ha perdido en el último tiempo. Lo otro que vos planteabas, bueno, sí, ciertamente, o sea, de alguna manera uno podría, dijiste muy bien, escuchaste muy bien, el sentimiento antipolítico está, o sea, está en el modo de la decepción y está en el modo de la bronca, son expresiones o experimentaciones distintas de ese lazo ¿Qué es lo que capturó Milei, no? Que en parte capturó Milei. Y que lo que empieza a pasar ahora es que ya no es solamente un fenómeno únicamente juvenil, porque lo que está pasando es que muchas personas, los padres de esos jóvenes empiezan a mirar a sus hijos y decir, bueno, por ahí mi hijo tiene razón. Claro. ¿No? El hijo le está abriendo un poco el camino a pensar de una forma diferente al padre. Exacto, a mirar algo distinto. Por supuesto, hay que ver cómo digo, también tengo la impresión de que el propio Milei tampoco encuentra o es capaz de transmitir una idea del hacia dónde, ¿no? Sobre todo es una idea muy fuerte de esto no, o sea, la explotación del enojo. Sheila, te hago la última pregunta, tiene que ver con el presidente que tenemos. Un presidente que está contra las cuerdas, con muchos temas, ¿no? Con temas políticos, con temas económicos, sin dinero. ¿Perdón? Sanitarios también. También, obviamente, sanitarios. ¿Qué ves de acá? Porque son 2 años los que faltan todavía. O sea, ¿qué futuro estás viendo? Porque aparte, porque si tuviera todo un gobierno apoyándolo, pero el tema es que está dividido el gobierno también. Entonces, este panorama es muy desalentador, ¿no? Quería preguntarte esto. Bueno, mira, vos hablas de desaliento. O sea, las expectativas no son buenas, ¿no? Digamos, cuando digo, parte de lo que hace al futuro tiene que ver también con las expectativas. Las expectativas sociales hoy, por supuesto tenés un segmento que, tiene interés y tiene el deseo y la vocación de que vaya bien, pero también tenés un pesar, ¿no? que atraviesa. Y yo creo que esa dificultad para abrir expectativas es también una dificultad que tiene este gobierno, ¿no? Digamos, por lo general las escenas electorales tienden a abrir expectativas, a crear expectativas. Esta fue una elección muy particular, no lo logró.
¿no? Digamos, no ha logrado abrir sentido de futuro, generar ilusión, generar esperanza. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los problemas. Los problemas de las internas en el gobierno también son un problema. ¿Lo descartás por a Macri o no lo descartás a No, Macri? no, en este país primero es muy difícil descartar a nadie. Segundo, hoy Macri, digo, tiene una imagen negativa que es un problema para una escena de balotaje. Pero Los tres, Macri, Cristina y Alberto, tienen los más altos niveles de imagen rechazo. negativa de la Argentina. Sí. Los que gobiernan, los que han gobernado la Argentina, son hoy los que capitalizan las peores imágenes negativas. Sheila Bilker, muchísimas gracias por tu visita. Al Espero revés, que no sea un la placer, última. Macu, un placer. Para mí también.